Buenas tardes chicos, vamos a dar inicio con la cuarta unidad que son los movimientos rectilíneos. Ya ustedes ya tienen toda esta teoría en sus cuadernos, este gráfico ya lo tienen. Solo darles una recordadita y una explicadita que todos los cuerpos en la naturaleza se mueven de diferentes formas y según su trayectoria nosotros podemos clasificar a estos movimientos tanto en rectilíneos como en curvilíneos. Los rectilíneos son todos aquellos que describen una trayectoria en línea recta. Según su velocidad pueden ser el movimiento rectilíneo uniforme, que me dice que su velocidad va a permanecer constante, y el movimiento rectilíneo variado, donde su velocidad es diferente de constante. Y si la velocidad no es constante, quiere decir que hay variación de velocidad y que surge una nueva magnitud llamada aceleración. Luego ese movimiento rectilíneo variado se convierte, si su velocidad varía uniformemente con respecto al tiempo, en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la aceleración permanece constante. Ese movimiento rectilíneo uniformemente variado se clasifica de dos formas, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. En el eje horizontal tenemos que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento rectilíneo uniformemente retardado. ¿Qué quiere decir acelerado? Que aumenta su velocidad uniformemente con respecto al tiempo. Y el retardado que disminuye su velocidad uniformemente con respecto al tiempo. Y en el eje vertical ya vamos a abordar ahí los movimientos que son atraídos por la gravedad. Como es, si es dejado caer un cuerpo, es un movimiento de caída libre, y si los lanzamos, son lanzamientos verticales, ya sea hacia arriba, un lanzamiento vertical ascendente, o hacia abajo, un lanzamiento vertical descendente. Ahí la velocidad inicial ya no es cero, sino que es diferente de cero. Continúo entonces con la unidad, pero ahora hablándoles en sí y recordándoles el movimiento rectilíneo uniforme, las características, las ecuaciones y las gráficas. Recordemos que el movimiento rectilíneo uniforme tiene, como dice, velocidad constante. En este movimiento rectilíneo uniforme vamos a ver tres ecuaciones fundamentales, como son que la velocidad va a ser igual a la distancia entre tiempo, y esta se mide la velocidad en metros por segundo, que la distancia es igual a velocidad por tiempo y que la medimos en metros, y que el tiempo es igual a distancia entre velocidad y que se mide en segundos. Nosotros vamos a hacer un ejemplo acá que ustedes tienen copiado ya en su cuaderno, y es en el caso que no nos dan distancia y tiempo y tenemos que construir gráficas tanto de distancia y velocidad como de velocidad y tiempo. Pero aquí vamos a ver nosotros un ejemplo donde me dice que un automóvil se mueve con velocidad constante de 5 metros por segundo. Velocidad constante quiere decir que no varía su velocidad. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a dar valores al tiempo y vamos a calcular la distancia con la ecuación distancia igual a velocidad por tiempo. Vamos a construir una tablita de valores donde a esa tablita de valores vamos a medir el tiempo en segundos y la distancia en metros. Si nosotros vamos a dar los valores al tiempo, los damos de forma arbitraria: 0, 1, 2, 3 y 4. Si nosotros damos esos valores, cuando nosotros tenemos un tiempo donde es 0 segundos y aplicamos la ecuación de la distancia velocidad por tiempo, la distancia es igual a velocidad, que es 5 metros por segundo, porque permanece una velocidad constante multiplicado por el tiempo, que es 0 segundos, nos da 0 metros. Eliminamos los segundos, uno que multiplique y el otro que divide. Si el tiempo es 1 segundo y aplicamos la ecuación distancia igual a velocidad por tiempo, nos daría que la velocidad es 5 metros por segundo por 1 segundo, nos da 5 metros. Y luego, si el tiempo es 2 segundos, la distancia es igual a velocidad por tiempo. La distancia es igual a velocidad 5 metros por segundo por el tiempo, que es 2 segundos, y esto nos va a dar 10 metros. Luego nosotros completamos esos valores en nuestra tablita de datos que ya habíamos construido y decimos: si el tiempo es 0, la distancia es 0.
Si el tiempo es 1, la distancia es 5 metros. Si el tiempo es 2 segundos, la distancia es 10 metros. Si el tiempo es 3, siguiendo la ecuación, 3 segundos, la distancia va a ser de 15 metros. Y si el tiempo es 4, 4 segundos, la distancia va a ser de 20 metros. Luego nosotros vamos a recurrir ahora a graficar. Bien, vamos a hacer entonces la gráfica de distancia-tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme. Ahí modifiqué la gráfica, la podemos hacer vertical.